¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer la prosperidad como algo natural, mientras que otras, a pesar de una fe fervorosa, siguen estancadas en la misma realidad durante años? ¿Has considerado que tal vez el problema no está en el mundo exterior, sino dentro de ti, en actitudes y creencias que ni siquiera percibes que cargas, pero que te están alejando de la vida abundante que tanto anhelas vivir? Contar esta historia no es fácil, pero necesito hacerlo, porque lo que le sucedió a Rebeca podría estar sucediéndote a ti ahora mismo. Rebeca era el tipo de persona que todos respetaban en la iglesia, firme en la fe, participativa, siempre ayudando a los demás. Oraba de madrugada, ayunaba días enteros, leía la Biblia todos los días. Tenía 3 hijos y un corazón tan grande como el mundo, pero su vida financiera era un desastre. Cuentas atrasadas, alquiler acumulado, tarjeta de crédito al límite. Sus hijos necesitaban más de lo que ella podía dar. Y aún así, repetía con convicción: Dios proveerá. Por fuera, una muralla de fe. Por dentro, un corazón exhausto. Decía que todo era parte de un propósito divino, que era una fase, que era el tiempo de Dios. Pero en el fondo, había algo que no podía admitir ni siquiera para ella misma: el peso de la culpa. Sí, culpa. La idea de que prosperar estaba mal, que querer más era vanidad, que el sufrimiento era parte del viaje de un cristiano verdadero, que cuanto más se anulase, más espiritual sería. Y ese fue el primer error que atrapó su vida durante años: la culpa espiritual camuflada de humildad. Rebeca creía que vivir con poco era una prueba de carácter, que el cielo solo escuchaba a quienes lloraban, que orar de rodillas y no desear nada era una señal de fe pura. Pero eso era una cárcel. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por querer más? ¿Cuántas veces te has encontrado pidiendo perdón a Dios por soñar demasiado alto? La verdad es que existe una gran diferencia entre humildad y autosabotaje espiritual, y Rebeca no podía ver eso, hasta que el dolor se hizo insostenible. La escuela llamó diciendo que su hijo estaba vendiendo dulces a escondidas para ayudar en casa, y él dijo una frase que destruyó todas sus defensas: Mamá, Dios no quiere que sufras tanto. Yo también he estado orando. Fue ese día que lloró como nunca, porque entendió que su fe se había convertido en un escudo contra la prosperidad misma. A partir de ahí, decidió cambiar. Comenzó a pedir claridad a Dios. No bendiciones listas, sino sabiduría para entender qué estaba bloqueando su vida. Y fue ahí cuando cayó en el segundo error, el más común y peligroso. Incluso después de entender que merecía vivir mejor, Rebeca seguía esperando una señal, esperando que un trabajo cayera del cielo, esperando que alguien tocara a su puerta con la respuesta. Sí, oraba, con fuerza, pero no hacía nada. No enviaba currículums, no buscaba cursos, no se movía, porque creía que, si era la voluntad de Dios, algo milagroso sucedería. Pero un día, en una conversación con una vecina, escuchó algo que la quebró por dentro. Rebeca, Dios ya te dio las semillas, pero quien siembra eres tú. Esa frase lo cambió todo, porque entendió que estaba usando la fe como muleta, como excusa para no actuar. Estaba orando por frutos, pero nunca había regado la tierra. ¿Y cuántas veces también lo has hecho tú? ¿Cuántas veces has orado pidiendo una respuesta, pero no te has hecho ninguna pregunta a ti mismo? ¿Cuántas veces has pedido que se abra una puerta, pero no te has movido del lugar donde estabas? La oración es el primer paso, pero no reemplaza el movimiento, porque la fe sin acción es miedo disfrazado de espiritualidad. Entonces Rebeca comenzó a actuar. Actualizó su currículum, pidió ayuda, comenzó a vender pasteles por el vecindario, y las cosas comenzaron a cambiar. Pero no fue fácil, porque aún había un tercer error, más profundo, y que casi la arrastra de vuelta. A pesar de que los primeros resultados comenzaban a aparecer, Rebeca repetía todo el tiempo: no necesito mucho, solo lo suficiente. Lo decía con aires de satisfacción, pero detrás había miedo. Un miedo antiguo, miedo de ser juzgada, miedo de perderse, miedo de conquistar y luego perderlo todo.
Este es el error que impide a miles de personas prosperar, limitar su propia fe debido al trauma. Rebeca creció escuchando que el dinero era sucio, que quien tiene mucho se olvida de Dios, que quien sueña demasiado cae más feo, y eso creó en ella un techo invisible. Cada vez que algo bueno comenzaba a suceder, ella misma frenaba, porque no tenía miedo de fracasar, tenía miedo de prosperar. Y tal vez tú también lo tengas. Sabes, hay pensamientos que no reconocemos como sabotaje porque parecen bonitos. Parece noble decir, solo quiero lo básico. Parece espiritual decir, solo quiero lo que Dios quiera darme. Pero a veces, eso es solo miedo. Miedo de crecer, miedo de destacarse, miedo de tener éxito. Pero la verdadera prosperidad no se trata de dinero, se trata de libertad, de ligereza, de paz. Se trata de tener lo suficiente para vivir con propósito y aún poder ayudar a otras personas. Como dijo Napoleon Hill, la pobreza necesita justificaciones, la riqueza solo necesita aceptación. Y como está escrito en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hoy, Rebeca vive con propósito. No es millonaria, pero es libre. Trabaja por cuenta propia. Ayuda a otras mujeres a salir del estancamiento. Todo cambió cuando dejó de orar con miedo y comenzó a actuar con fe. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has bloqueado tu propia vida pensando que estabas siendo fiel? ¿Cuántas puertas dejaste de abrir porque pensaste que aún no era tu momento? ¿Cuántas bendiciones rechazaste con la excusa de que no las necesitabas tanto? Es hora de mirar hacia adentro, porque a veces lo que te detiene es lo que crees que te protege. Hay personas que se esconden detrás de la humildad, pero lo que hay dentro es miedo a ser visto. Miedo de llamar la atención, de ser señalado, de escuchar que cambiaste. Rebeca pasó por eso. Cuando comenzó a crecer, vio cambiar las miradas, surgir los comentarios, y por un segundo casi retrocede, porque por dentro todavía llevaba la creencia de que ser próspero era ser menos espiritual. Pero la verdad es que el ego también se viste de simplicidad, y a veces, lo que llamas humildad, es solo tu miedo a incomodar. El verdadero humilde es aquel que reconoce el valor de lo que tiene y lo comparte, no aquel que se rebaja para ser aceptado. Dios no te llamó a vivir invisible, te llamó a ser luz, y la luz que se esconde no cumple su propósito. Una de las mayores prisiones espirituales que bloquea la prosperidad es la comparación silenciosa. Rebeca se comparaba sin darse cuenta. Cuando veía a alguien creciendo pensaba, ella debe tener algo que yo no tengo, o peor aún, ella debe estar haciendo algo mal, y eso contaminaba su propia cosecha, porque la comparación es una semilla de escasez. Te hace ver el mundo como una competencia espiritual, donde si alguien prospera, el otro necesita perder. Pero Dios no trabaja con escasez. Él es fuente inagotable. Cuando comparas tu proceso con el de otro, le dices al universo que no confías en tu tiempo. Y la prosperidad exige confianza. Confianza en lo invisible. Confianza en ti mismo. Confianza en el propósito. Mientras sigas midiendo tu camino con la regla de otra persona, nunca te sentirás suficiente para recibir lo que es tuyo. Hay un momento en la vida de quien busca crecer en que el cuerpo está presente, pero el alma no. Haces las cosas en automático, sigues la rutina, repites los versículos, pero por dentro estás apagado. Eso fue lo que le pasó a Rebeca. Hacía todo bien, pero ya no se veía allí. Había perdido la alegría. Y este es uno de los errores más difíciles de detectar. El autoabandono espiritual. Dejas de escucharte, dejas de elegirte, dejas de alimentarte por dentro. Y cuando el alma se calla, el corazón se endurece. No sirve de nada prosperar financieramente si estás espiritualmente desnutrido. La prosperidad sin presencia es una ilusión. Rebeca solo volvió a florecer cuando empezó a cuidarse, como si cuidara a una amiga. Y tal vez eso sea lo que necesitas ahora, volver a ti. Volver a verte como alguien digno de vivir una vida ligera, entera, llena. Hay un momento en la vida espiritual en que ya no necesitas más fe,
Necesitas visión. Mucha gente tiene fe para soportar, para orar, para insistir, pero no tiene visión para planear, para actuar, para construir. Rebeca oraba, pero no se veía prosperando. Cuando cerraba los ojos, no podía imaginarse libre de las deudas, viviendo en un lugar mejor, ayudando a sus hijos a realizar sus sueños. Y si no te ves allí, es difícil caminar hacia allí. La falta de visión es un bloqueo invisible, pero devastador. Es como caminar con los ojos vendados esperando encontrar la salida. Necesitas ver antes de llegar, porque la mente crea el escenario donde el espíritu actúa. Cuando Rebeca comenzó a imaginar, aunque con miedo, un futuro diferente, el camino comenzó a formarse, no porque Dios cambiara, sino porque finalmente creyó en lo que pedía. Al final de cuentas, todo se reduce a una elección. Puede parecer simple, pero es una de las más difíciles. Permanecer en el ciclo de escasez disfrazada de fe o elegir la liberación interior que lleva a la verdadera prosperidad. Rebeca eligió romper sus propias creencias, enfrentar la incomodidad y dejar de pedir permiso para vivir una vida mejor. Y no fue magia, fue dolor, fue conciencia, fue decisión. Tal vez estés en ese punto exacto ahora, entre seguir repitiendo lo que aprendiste o construir algo nuevo, entre seguir espiritualizando la escasez o liberar tu espiritualidad para florecer. Dios ya te dio la chispa. El resto depende de ti. ¿Vas a seguir pidiendo o vas a empezar a permitirlo? La elección que tomes hoy determinará si tu vida cambiará o si este vídeo será solo uno más. Si esto tocó algo dentro de ti, compártelo. Escribe aquí en los comentarios qué parte más movió tu verdad y suscríbete a este canal, pero solo si tienes el coraje de prosperar, de verdad.